punto de partida y no de llegada. Y esta ilusión es más grave cuando pretendemos hacer filosofía como una forma de eludir el propio suelo. Es decir, constituirnos en sujetos pensantes y que pensamos muy bien, sin ser sujetos culturales. ¿Qué pensamos entonces cuando nos caemos en esto? Y miren, obviamente lo ya pensado, lo ya operado por otro sujeto, que intenta universalizar el campo del pensar como tal a su propia aventura cultural. Bueno, estoy afirmando que toda filosofía, toda, está gravitada por el suelo. Lo que asegura en cambio la auténtica universalidad es la referencia a la indeterminación del pensar global que nos constituye a los humanos, este mero estar previo a las formas de estar siempre. En este sentido, es como una negatividad insobornable. Filosofar consiste en nuestra América cada vez más presionada por la América profunda. Así se llaman uno de los libros más importantes de Rodolfo Kusch, que toma la noción de profunda emparentada del mundo psicoanalítico, es decir, lo que reprimimos, lo que no queremos que aflore, lo que está operando en nosotros, pero que de alguna manera lo disimulamos, lo tapamos, lo negamos, porque nos da vergüenza, pero sale por los lados más insólitos, como nuestro propio inconsciente. Y por más que lo tapemos, aflora de vez en cuando. En el chiste, en los sueños, en los hitos, estoy diciendo lo que plantea Freud, ¿no? Pero digo, este sentido de lo profundo. La América profunda es la América negada. La América que justamente se nos pretendió eludir para que seamos sujetos bien pensantes. En este sentido, pretender que la filosofía en su hábitat hegemónico sea existente, en buena medida interpreto estas instituciones justamente y en las editoriales. Perdón que estoy hablando no, estamos de acuerdo, estoy diciendo yo algunos comentarios, tú me contestas y me dices lo que quieras. Entender que la filosofía en su hábitat hegemónico sea existente, no el problema resuelto, es o aceptar que pensamos para otro sujeto cultural, o que meramente repetimos lo ya pensado, o que sencillamente, y esto es lo más grave, no nos atrevemos a pensar. Porque el problema de filosofar entre nosotros tiene que ver con el miedo. Miedo a hacer el ridículo. Silenciosa para la llamada filosofía occidental, que dicho sea de paso, está en nuestro oriente. No deja de ser curiosa. De hacer un nuevo planiferio oficial. Porque vivimos en el planiferio mercadero del siglo XVI, estaba hecho para los piratas y los colonizadores. Lo tengo en mi pendrive, si en algún momento les interesa lo podemos proyectar y les van a impresionar ver lo chiquita que es Europa, lo grande que es África, lo grande que es América, lo grande que es Asia. Bueno, esto era un paréntesis porque menciono esto, pero seguimos hablando de la filosofía occidental. Que también tiene que ver con indias.
árabes, etc. Miedo en definitiva a la propia deconstitución del sujeto, al gesto cultural creador, al pensar, cito, las citas son todas de Gussia, con la libertad suficiente como para asumir cualquier filosofía. Cierro las comillas. Y yo me lo voy a agregar, y tal vez la no filosofía. Filosofar remite entonces en nuestra América al problema de la constitución del sujeto. Desde este estar siendo de una nada de sujeto que tantea simbólicamente lo absoluto. Filosofar es encontrar un sujeto para el discurso cultural, que es también referencia a lo constituido, y en este sentido antidiscurso o trascendencia de la palabra hacia el quién de la gestión o decisión en que consiste la cultura del pueblo, y que se manifiesta como ámbito simbólico y como circuitos existenciales de un grupo o de varios grupos que están siendo. Están siendo así. Siendo así marca la contingencia. Hay otras formas de estar siendo así. Lo que tenemos común es el estar, meramente estar. Filosofar en América entonces es operar pensando, en negar un sujeto pensante que no sea también sujeto cultural. Pero es también, me parece, negar una subjetividad cultural que no asuma la indeterminación y la globalidad del pensar humano sin más, y esto evita todo esencialismo, fundamentalismo. Justamente esa indeterminación y globalidad posible del pensar humano, que es lo que nos presiona como comillas absoluto en el mero estar, donde además siempre estamos interpelados, y esto es de Manuel Levinas, por el rostro del otro en cuanto otro, no el otro de mí, no el meramente diferente, que siempre implica que yo soy el referente, para poder decir vos sos diferente, sino el otro en cuanto otro, que es una relación no cognitiva, sino ética. Me interpela, me dice, heme aquí, no me violentes, no pretendas reducirme a tu mismidad, no pretendas reducirme a una totalidad. Esto es Levinas. Entonces, si el problema reside en la deconstitución del sujeto supuestamente desculturizado y su constitución a partir del discurso cultural, es decir, simbólico y operante en los circuitos existenciales, la primera función de la filosofía entre nosotros es aferrarse a las deformaciones que la gravitación de nuestro suelo impone a la pretendida universalidad de un sujeto pensante no coincidente con el sujeto cultural. El filósofo en este sentido tiene que empezar por saber estar, aunque esto, desde nuestra formación académica, sea algo así como un descenso a los infiernos, sumergirnos en la indeterminación de la globalidad del pensar humano, ponernos codo a codo con la comunidad, es decir, instalarnos, como hace el pensamiento popular en nuestra América, en este pre-recinto del ser que en realidad es el recinto del pensar sin más. Verdadera preontología, no protontología. Ahí podemos sentir la reconstitución de nuestra subjetividad pensante enajenada. Y podremos entonces descubrir que la cosa de pensar no es sino la presión de lo otro que ejerce lo absoluto sobre nosotros para encontrar, si quieren, el justo medio. Dar con el acierto fundante.
Y entonces en esta indagación por lo humano albergaremos quizás el apriorismo necesario para hacer filosofía, que no es un sujeto a priori constructor de objetos, ni es tampoco una supuesta ley incondicionada de la razón pura. Desde el pensamiento popular, que es lo implícito en nuestra América, que necesita constituir un sujeto no a priori ni puro, sino siempre grabado por el suelo que habitamos, aprenderemos quizás a estar siendo, es decir, a domiciliarnos en regiones donde rigen los símbolos con toda su carga semántica, sin prevenciones, y quizás por eso encontremos elementos que sugieren hacer una auténtica filosofía. El itinerario nos parece claro, desde el mero estar que deforma y niega nuestra subjetividad pensante extrapolada y alienada, hacia el estar siendo, donde los símbolos nos dan la cosa que debemos pensar, para finalmente constituir un sujeto para el discurso de esta cultura, es decir, filosofar. Claro, este itinerario puede provocarnos miedos a perder determinados monopolios, a encontrarnos con cosas que creíamos superadas, irónicamente dice, con dioses y demonios de golpe, a descubrirnos en definitiva como americanos, extraña mezcla, y así se llama otro de los libros de Rodolfo Busch, de, cito, indios, porteños y dioses. Indios en el sentido para adentro, porteños en el sentido que miramos afuera, pero el vector más importante es el de arriba y el de abajo. Esto es lo que significa por de los dioses. Queda por aclarar una cuestión decisiva. Quedan montones de cuestiones para aclarar, pero digamos, en mi texto quiero decir, este modo de plantear el sentido y la función de la filosofía en nuestra América no apela, como Hegel, a un tiempo propio de la filosofía. La filosofía es el tiempo captado. ¿Conocen esto, no? Conceptos. Es este tiempo. Claro. Ni tampoco, como Kant, a la mayoría de edad. Por fin somos ilustrados. Que se opone a un tiempo, esa mayoría de edad, de símbolos o de las decisiones lúdicas que como experiencias aciertan a fundar el domicilio existencial, y que entonces este pretendido tiempo de la filosofía o de la madurez deja hacia atrás como superado la inmediatez del mero estado. Y tampoco insinuamos una lectura del progreso histórico en la línea que Walter Benjamin, por ejemplo, en su lección de historia profundamente critica un progreso histórico y coloca la idea del mesianismo, la redención. Un texto que lamentablemente quedó como borrado, pero que fue sugerente. Ahora la filosofía. No se trata de cometer el error antropológico de decir, ahora la filosofía. Desde una soberbia iluminista que pretende que hay que educar al soberano. Esta fue una frase muy importante de un pensador argentino que marcó fuertemente la constitución de los sistemas educativos. Hay que educar al soberano. Porque claro, ya Descartes lo dice, la razón es la cosa mejor repartida del mundo. Y una linita más abajo, pero pocos saben usarla. Así empieza el discurso nuestro. Entonces todo el tema es enseñar a usar bien la razón y la libertad y el vínculo social para ser buenos ciudadanos. En este sentido, esta soberbia iluminista
que hay que educar al soberano, o bien sacar de la caverna, metáfora que todos conocemos, o bien civilizar al salvaje. Una filosofía del ahora y del hoy, desde estos supuestos límites, no podrá ser en América, y esto se verifica o se puede verificar empíricamente en nuestras universidades. Otra cosa que la filosofía de la decadencia, no puede ser otra cosa que la filosofía de la decadencia del imperio, que como no tiene ya en qué creer, se entretiene. Como esos juegos electrónicos en las sociedades, sin combinar signos y movimientos, para descubrir estructuras donde debieran permanecer, para aferrarse a ser alguien, aunque no pase de ser un buen operador, en vez de dejarse estar, sumergirse en el magma primario del puro hecho de vivir y animarse con el pueblo, cito a Bush, a crear el mundo de vuelta. Pequeña tarea. La ilusión radica en creer que el sujeto al aparecer suprime el estar, suprime la cultura o el ámbito simbólico y los circuitos existenciales que buscan el justo medio. Por eso, que la filosofía sea una cultura que ha encontrado un sujeto, no es lo mismo que decir como Hegel que la filosofía del tiempo captada. En Hegel, él está en la del ser. Como un sabio, este ser totalmente opuesto dialécticamente a la nada. En definitiva, a la imaginación, a la cultura. Es decir, la historia entonces amplió ese despliegue del absoluto mismo que en el tiempo de la filosofía, el ahora encuentra su sujeto. Es decir, la autocaptación e integración. La deja griego. Porque en el fondo quizás está realizando el diálogo aristotélico, el pensar que se piensa así. Este sujeto, este tiempo de la filosofía, comete el error de partir de la oposición ser y no de la oposición ser y estar. Por eso apuesta al devenir, al progreso, a que en definitiva tarde o temprano morirá Dios y morirá el hombre. Y solo podrán pensarse los vestigios del humano incrustados en estructuras institucionales. Tendremos una ciudad limpia, pulcra, una civilización sin cuerpo, un espacio cultural sin gravitación, es decir, planetario. Y hay un segundo error antropológico que también comete Hegel, que consiste en contraponer el símbolo de la representación a la mera imaginación para asegurarse dialécticamente una imaginación según el cierto, la que deviene la dialéctica de la representación, el devenir y el concepto de aquella ilusión del sujeto pensante que ha querido suprimir toda su identidad cultural y a posteriori toda referencia musical, la instalación, la globalidad de la información del mensaje, que si las atendemos, la oposición sería, y por lo mismo la razón y la historia, serían en realidad menos anécdotas en la aventura del humano y no una necesidad dialéctica o un discurso del ser al único ser con su ser.
Cuando decimos que la filosofía es el discurso de una cultura que ha encontrado su sujeto, no pensamos ni en el devenir, desde la oposición seminal, ni en el concepto, desde la representación del presente. Este sujeto que filosofa al cual nos referimos sigue pensando el abrigo de los símbolos que lo domicilian, sigue referido al mero estar, es decir, sigue pensando seminalmente, globalmente, sin pretender destinar lo humano a la necesidad del ser persona. Por eso nuestro filosofado cada vez que nos alejamos del suelo, cada vez que nos ilusionamos con que el mero estar es la indeterminación del ser, o con que el pensar global es la inmediatez de la intuición. Por esto, quizás más que de filosofar hoy en nuestra América de hoy, podríamos hablar de un filosofar aquí, en nuestra América, cada vez más presionada hoy por la América. Si es cierto nuestro planteo, también y por una astucia de la trascendencia, no de la razón, esa en que genera la astucia de la razón, no de la razón que en realidad es bastante torpe en su tratamiento del humano. También el espíritu absoluto del discurso de la cultura que ha encontrado su sujeto, solo que ilusionada por la supresión de lo otro. No es casual que la historia de esta filosofía nos muestre los pasos siguientes, o sea, finales del XIX, del siglo XX, justamente la explícita expresión de lo otro negado. Bueno, esta es una clave de lectura de lo que pasa con la historia de la filosofía en este último tiempo. Lo otro que presiona es la explotación económica, en la hipocresía de los valores, alusión a Marx, en la represión afectiva, alusión a Freud, los tres maestros de la sospecha de los cuales hablaba Paul Ricoeur, en la insobornable presencia del mundo y del cuerpo, en la diferencia que pone el tiempo en el ser, en la arqueología del saber, en la subversión del sujeto, en el pensamiento salvaje, y hasta, así se llamó el primer libro, en la seducción de la barbarie. Y por eso creemos desde estos supuestos contemporáneos, filosofar hoy pareciera tener que ver con el discurso de una cultura que ha perdido su sujeto, y lo añora, lo nostalgia, y lo busca, solo que reincidiendo en el mismo error antropológico. Busca leyes económicas, leyes estéticas, leyes psicológicas, leyes lingüísticas, o se aferra al destino del ser, al heroísmo de la razón,